¿Cansado de facturas de cable exorbitante? ¿Te sientes limitado por la cantidad de canales que te ofrecen? ¿Sabía que existe una forma de acceder a mucho más canales y de forma gratuita? Pero atención, parece que alguien no quiere que lo sepas. Primer paso, vamos a buscar un tubo de aluminio de 10 milímetros de diámetro, 3/8 de pulgada, y debemos de cortar dos pedazos iguales. Aquí están las medidas para que la copie. 57.5 centímetros y 157.3 centímetros. 22 pulgadas 5/8, 62 pulgadas. Debemos de cortar dos pedazos. Para ello, primeramente, vamos a buscar una cinta de medir y debemos de marcar la medida más pequeña, 22 5/8 o 57.5 centímetros. Perfecto. Espero que se observe en pantalla. Trazamos. Ahí tenemos la medida más pequeña. Podemos utilizar un cortatubo para hacer el corte aquí o una hoja de cegueta, lo que tenga a mano. Por acá tenemos el primer recorte de tubo. Luego ubicaremos la cinta en 62 pulgadas. Aquí lo tenemos. 157.3 centímetros o 62 pulgadas. Corto el tubo. Es bastante largo el que me quedó. Entonces luego que vaya formando el elemento verás de qué tamaño quedará. Bien, voy a colocar la cinta en 5.6 centímetros, 2 pulgadas y 1/4. Y en cada extremo realizaré una marca. Esto es con el tubo más pequeño. Este tubo posee un forro que quitaremos más adelante. Luego trazaremos 14.2 centímetros, es decir, 5 pulgadas y 5/8. Este será el perímetro de un círculo que vamos a construir en nuestro tubo. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Ahora voy a utilizar un envase. Este envase debe de tener de diámetro 7 centímetros, 2 pulgadas y 3/4. Es para formar el elemento. Y este elemento deberá quedar en esta sección que hemos trazado aquí, que es el perímetro de la circunferencia. Entonces, muy simple. Ok, sequé el exceso de agua que tenía. Entonces, vamos a tomar de esta forma y vamos a hacer nuestro círculo.
Fíjate cómo queda nuestro círculo formado. Ahora nos ubicamos en el lado opuesto y hacemos el mismo trabajo que quede en la misma dirección. Ahí comencé. Más tarde quitaremos el forro que este elemento posee y te va a quedar un elemento con esa forma. Entonces, ese proceso debemos de replicarlo aquí con el tubo más largo, pero debo de darte las medidas. Bien, ahora vamos a marcar 32 centímetros, equivalente a 12 pulgadas 5 octavos, desde el primer extremo de nuestro tubo. Y recuerdas, 14.2 centímetros, 5 pulgadas 5 octavos, que será la circunferencia que vamos a realizar, o la mitad de la circunferencia que vamos a realizar en nuestro tubo. Ese proceso debe de ser realizado del lado opuesto, pero este tubo creo que es más largo que la medida final, que aún no lo he recortado. Entonces voy a medir desde este punto hacia el otro extremo la parte media del tubo. La parte media del tubo mide 65 centímetros, 25 pulgadas 5 octavos. Entonces, a partir de la última marca que hiciste, abre la cinta y debe de trazar la siguiente línea que servirá de punto de referencia. Ahí está. Aquí debo de trazar nuevamente. Y aquí puedo girar el tubo, marcar ahora, recorto la cinta y simplemente debo de marcar 14.2 centímetros, recuerda. Aquí lo tenemos, 14.2 centímetros, equivalente a 5 pulgadas 5 octavos, voy repitiendo. Y 32 centímetros, 12 5 octavos. Entonces fíjense el excedente de tubo que voy a tener. Eso lo puedo cortar al final. Volvemos y repetimos la misma acción. Nos colocamos en este punto y ahí debemos de hacer nuestra figura. Fíjate, este creo que va a quedar mejor que el anterior porque uno va adquiriendo un poco de experiencia a medida que lo va realizando. Fíjate, quedó mejor la vuelta porque fui despacio realizando ese procedimiento. Aquí vamos a hacer este también. Lo que voy haciendo es que voy empujando hacia adentro y no trato de hacer la vuelta de un solo paso. Fíjate que va quedando ancha, entonces
voy retrocediendo. No es tan difícil, pero si toma esta técnica ya, te será mucho más fácil. Fíjate qué hermosa quedó esta, quedó mejor que la anterior. Entonces, miren el excedente donde está. Aquí la apertura es de 1 centímetro, 3/8 de pulgada. Este quedó nítido. Entonces es cortar el excedente para darle la forma final. Un cortatubo o una hoja de cegueta, lo ubica en la línea que hiciste y ahí debe de cortar. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Si desea colaborar, puedes hacerlo como miembro del canal o a través de la supergracia que están habilitadas en este canal. Por esa vía nosotros recibimos cualquier tipo de donación que tú quieras hacerle a este canal. Nos ayuda a comprar herramientas y también a comprar los materiales gastables que utilizamos en el canal. Termino de cortar esta sesión aquí. Y de esa forma hemos realizado el trabajo más difícil, que era con la construcción de los elementos que van a operar en la frecuencia VHF 170 a 216 MHz. Vamos a obtener todos los canales disponibles que se encuentren en esa banda. Y aquí vamos a operar con este otro elemento en la frecuencia 470 a 700 MHz. Una antena dual band. Aquí debe de quedar separado en 74 milímetros, 7.4 centímetros, 3 pulgadas aproximadamente de separación del feed. Este debe de quedar separado, como te mencioné, en 1 centímetro, 3/8 de pulgada. Y de esa forma nosotros hemos construido estos elementos. Ahora vamos a utilizar un boom para sujetar los elementos. Pero no antes. Vamos a remover el plástico que posee para que la antena tenga más libertad de resonar y trabajar mucho mejor. No limitar la antena al forro. Este plástico se le quita con la cuchilla de esta forma. Por lo general, un tubo comercial de aluminio que puede ser de refrigeración no trae este forro. Y aquí ya tenemos nuestros elementos descubiertos. Vamos a utilizar un tubo de 13 a 1 pulgada, de 13 milímetros a 25 milímetros, de media a 1 pulgada. Una longitud mínima de 30 centímetros, aproximadamente 12 pulgadas de longitud. En ella vamos a colocar nuestros elementos. Debe de hacer los agujeros para que coloque un tornillo tipo U para que pueda sujetar la antena en el exterior. Entonces, vamos a lo más importante, que es la colocación de los elementos en el tubo. Estos elementos los vamos a colocar en el centro. Lo vamos a sujetar de esta forma en el centro, simplemente. Lo primero que hacemos es identificar el centro de nuestro tubo. Mitad de 28 centímetros, es decir, 11 pulgadas, 14 centímetros, 5 pulgadas, 5/8. Ese es el centro del primer elemento. Debe de identificar el centro del otro elemento que mide 75 centímetros de longitud. Entonces, son 29 pulgadas y media.
Entonces vamos a buscar la diferencia, que son 14 pulgadas y 3/4. Mitad de 75 serían 37.5 por aquí. Entonces identificamos el centro también y por aquí vamos a hacer unos agujeros para poder sujetarlo al tubo. Hacemos la perforación en ambos tubos. Ok, vamos a hacer un agujero en el primer tubo en 1 centímetro o 2 centímetros. Después de ese agujero vamos a colocar 16 centímetros, 5 pulgadas, 6 pulgadas, 1/4. Y aquí vamos a hacer otra perforación. Usamos el taladro y perforamos ahí. Bien, remaches. Vamos a colocar el dipolo más pequeño en la parte inicial. De esta forma lo voy a colocar, mira. Vamos a aplanar un poco la cara para que el remache pueda salir un poquito y sujetar mejor en el cuerpo del perfil. Fíjate cómo sale más el cuerpo. Y ahora me ubico aquí y fíjate cómo sale. Esto va a garantizar que se mantenga bien firme. Debe de utilizar una remachadora. También lo puede hacer con tornillos. Fíjate cómo queda instalado. Es el primer elemento. Vamos a hacer lo mismo con el próximo. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. La suscripción es totalmente gratis, así nos recomienda y nos ayuda a seguir creciendo y que estas antenas que sí funcionan puedan llegar a gentes humildes que están buscando una alternativa porque no pueden pagar una suscripción de un servicio de cable. Seguido vamos a marcar hacia cada lado aproximadamente 1/8 de pulgada, 1/4 de pulgada, para poder hacer la conexión de un matching o transformador de impedancia. Y eso lo vamos a proyectar hacia atrás. Voy a utilizar esta escuadra para proyectar la línea. Ok, perfecto. Bien, aquí yo voy a utilizar tornillos que de hecho ya se están agotando. Tendré que ir a una tienda y adquirir nuevos tornillos para seguir construyendo proyectos.
Entonces aquí vamos a colocar tornillos. Ok, hemos ubicado los tornillos estratégicamente separados en 9 centímetros cada uno. Perfecto. Entonces, vamos a buscar un conductor de cobre o de aluminio. Mínimo 2 milímetros de diámetro. Y vamos a unirlo de esta forma para poder hacer la unión entre los elementos. Quedaría así. Muy bien, vamos a apretar atrás. Coloca la cinta en 15 centímetros. Ahí están. 5 pulgadas, 6 pulgadas. Y valida la separación de los elementos. En la parte interna, entonces te van a quedar 15 centímetros. Y ahí cierra. Ahora sí podemos apretar el dipolo inferior arriba. Perfecto. Vamos a validar la otra medida. 15 centímetros. Este debe de moverse un poquito. Otro poquito. Eso es normal que se muevan porque cuando uno lo dobla, al uno no tener la máquina para hacer el elemento, suelen desplazarse un poquito. Cerramos y apretamos aquí. Ok, ready. Ahí están separados y esto también mantiene la alineación de ellos. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Muy bien, amigos. Entonces, ahora en el dipolo mayor debemos de utilizar un matching o transformador de impedancia. Aquí yo voy a utilizar este. Ya se están agotando. Tengo que ir a una tienda y comprar más para poder seguir utilizándolo. Muchas veces vienen personas humildes aquí a mi casa y yo le dono las antenas que construyo. Ahora debemos de hacer la conexión de nuestro transformador de impedancia. Este debemos de colocarlo en el dipolo superior, próximo a la conexión, a unos 5 milímetros de los extremos. Aquí debemos de volver a utilizar tornillos. Tener una antena que opera en la frecuencia de 170 a 216 MHz y de 470 a 700 MHz te brinda la ventaja de recibir canales tanto en VHF como en UHF, lo que maximiza tu posibilidad de acceder a una mayor cantidad de contenido de TDT. Sin embargo, es importante que el diseño de la antena esté adecuado a esta frecuencia y que se tengan en cuenta los factores como la ubicación, la orientación y la calidad del cable. Tomamos nuestro transformador o matching de impedancia de 300 a 75 ohm y lo vamos a colocar acá. Y aquí simplemente apretamos
los tornillos. Finalmente, vamos a buscar un tornillo U para poder ubicar la antena en un tubo. Lo vamos a colocar acá. Ya este tubo tenía los agujeros previamente realizados. Y de esa forma nosotros hemos realizado una poderosa antena para disfrutar de televisión totalmente gratis. Todos los canales aéreos que se encuentren en la banda VHF y UHF. Una antena dual band diseñada y construida aquí en tu canal JM Actualidades. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Comparte nuestro contenido con tus amigos para que pueda llegar a las personas que están necesitando estos proyectos. Una poderosa antena realizada con materiales caseros que tú tienes en casa. Vámonos con la prueba de este proyecto. Hay un secreto a voces en el mundo de la televisión. Una solución sencilla, económica y al alcance de cualquiera. Una forma de cortar el cable de verdad y acceder a una gran cantidad sorprendente de canales, pero por alguna razón las grandes compañías prefieren que sigas pagando. Hoy te revelaremos ese secreto. Con unos pocos materiales que probablemente ya tienes en casa, podrás construir una antena TDT casera capaz de captar señales que ni te imaginas. Vamos a hacer la prueba de nuestra antena. Lo primero que debo demostrarte antes de continuar es este transformador o matching que fue el que instalé en la antena que construí. Esto no sirve, señores. Tuve que sustituirlo por otro que tenía guardado. Miren. Hice una prueba como siempre, antes de subir el video. Y este no me funciona. Este está abierto. Y este transformador es nuevo. Entonces, este no sé qué tiene. Puede ser que esté roto, pero lo voy a terminar de dañar para no volver a utilizarlo más. ¿Por qué? Porque ya he perdido tiempo con eso. Entonces, esos son de los accesorios que uno tiene que muchas veces piensa que son nuevos y no funcionan, no sirven. Esta antena en realidad es de uso externo. Por aquí tenemos un dipolo mayor que es de la frecuencia baja, VHF, y un dipolo para la frecuencia alta, UHF. Logré combinar los dos y obtuve esa tremenda curva de ganancia que ustedes pueden ver y ese ancho de banda homogéneo. Como te decía, por aquí la monté en un tubo, para eso utilicé el tornillo tipo U. Lo ideal es montar esta antena fuera de la casa. Esta antena no es de interior. Y esta antena te va a garantizar a ti una recepción óptima de todos los canales. Para ello, lo primero que tú debes de hacer, si es la primera vez, vamos a hacer este instructivo, es con tu control remoto configurar la entrada de la antena de aire para que tú puedas poder sintonizar los canales. A las personas que dicen que esta antena no sirve, porque yo nunca muestro esta antena funcionando en televisores de los antiguos, señores, es que ese es mi televisor que yo tengo en mi casa. Entonces muchas veces tengo yo que buscar un televisor prestado para poder hacer esa demostración donde esta es una antena que ya se diseñó y se calculó
para que pueda funcionar. Entonces, hay gente que no le funcionan debido a que donde viven a lo mejor tienen señal digital y esos televisores necesitan un decodificador, lamentablemente. Entonces, miren, la colocan donde está la antena y seleccionan. Y luego, cuando monta tu antena, debe de realizar siempre una sintonización de los canales. Te va donde está la parábola y le das sintonización automática. ¿Ok? Y aquí inicial. Entonces ella con la antena instalada, tú vas a sintonizar todos los canales disponibles. Este proceso yo no lo voy a hacer porque ya sé cuáles son los canales que funcionan aquí en mi país y ella no me va a dar más canales de lo que yo he podido conseguir aquí. Cuando esta antena me abre todos los canales que yo tengo sintonizados en este televisor, entonces yo comparo esta antena con otras que yo he realizado y digo, esta antena es igual o superior en calidad a la anterior. Aquí yo tengo unos canales que son lo que verdaderamente me dicen el power de la antena, que es el canal 8 y el canal 9. Esos son los canales más difíciles de abrir aquí. Y yo estoy en el interior, imagínense. Entonces, si yo la coloco fuera de la casa, lo coge así de fácil. Entonces, vámonos con esto. Entonces, ahí está la antena. ¿Qué yo tengo que hacer ahora? Luego, conectar la antena, el cable coaxial, que aquí lo tengo, miren, en la entrada del televisor. Suelto el micrófono porque no llego hasta allá y realizo todo este proyecto, todos estos pasos. Esta antena está diseñada para captar señales tanto en VHF como en UHF, lo que significa que podrá acceder a una gama mucho más amplia de canales, totalmente gratis. Fíjense, simplemente orienté la antena un poco y fíjense cómo esos dos canales, que son los más difíciles de yo abrir en el interior de la casa, cómo ya lo abre. Este es un regalo de su canal JM Actualidades para las personas que quieren hacer una antena profesional con materiales caseros. Esta antena quisiera que todos ustedes la pudieran construir, pero sé que no todos la van a hacer, tal vez porque se encuentran un poco de dificultad, pero señores, nada es imposible, solo hay que disponerse, sacan un tiempecito libre, no tienen que hacerla en un solo día, la pueden hacer en varios días, chequen las medidas, los pasos como yo lo doy, siempre trato de buscar utensilios que tú tengas en la casa para no dificultarte el trabajo. Todos esos canales totalmente gratis si no tiene un buen presupuesto para contratar servicio de cable o de internet. Solo aquí en JM Actualidades. Suscríbete, es totalmente gratis. Comparte este contenido con tus amigos. De seguro que hay alguien esperando un diseño como este que sí funcione para poder disfrutar de televisión totalmente gratis. Todos los canales VHF, UHF, una antena dual band. Pues nada, amigo, muchas gracias. Le voy a mostrar la conexión de la antena en la parte de atrás del televisor para que ustedes vean que aquí no hay necesidad de engañar a nadie. No tengo esa intención. Hay antenas muy sencillas, muy simples, que requieren de otros materiales, pero esas son para personas que viven en la ciudad cerca de una torre, transmisora, repetidora. Pero esta antena son realmente para personas que viven en zonas rurales, zona urbana y desean tener todos los canales en su país.
Bueno, después de eso simplemente me queda realizar la desconexión. Voy a desmontar de acá. Miren dónde tengo la antena colocada. Miren, nada de truco. No hay necesidad de engañar a nadie aquí. Aquí hacemos las cosas bien. Aquí voy a prender la luz de la cámara. Ahí está, miren, ahí debe de colocar el cable. Ese cable baja y se conecta aquí en la antena. Miren, se debe de colocar aquí en el cable. Ahí está. ¿Lo ven? Fíjense cómo la señal se frizó debido a que desorienté la antena. Miren cómo retornó la señal al nosotros ir buscando y orientando la antena. Fíjense que esta antena tiene un mayor rango de apertura. Entonces nada, amigo, si te gustó este contenido, me despido de ti, regálame un like, suscríbete al canal JM Actualidades y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Y voy a hacer la desconexión ahora. Aquí miren, ahí. Voy a ver si la puedo realizar con una mano. Vamos a ver. Ok, ya aflojó el cable, miren. Y se va a frizar la señal. Logré desconectarlo, se friza la señal porque es totalmente digital y se pierde. Así que ya lo sabes, el secreto está revelado. No tienes que seguir pagando cable si no quieres. Con esta sencilla antena TDT casera, puedes acceder a una gran cantidad de canales de forma gratuita. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan cortar el cable. Suscríbete a nuestro canal para más trucos y secretos como este.